Ya, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Estamos en la sesión 15 del taller de RAS. Llevamos cerca de 3 meses, lo que ha sido increíble porque, bueno, pocos talleres duran tanto. Y ya estamos como viendo distintas cositas de RAS más allá de la sintaxis y los elementos básicos que nos encontramos en las primeras 10 12 sesiones. Estamos a primero de abril ya. eh, y estamos en la segunda sesión de programación funcional, que son como 2 sesiones de, podemos decir, de relajo, en que vamos a repasar todo lo que ya sabemos, pero de una manera dual, en que conocemos distintos problemas matemáticos, geométricos, etcétera, solucionados en Haskell. Y Haskell es un lenguaje funcional y vamos a resolverlo en Rust. Que vamos a seguir un librito que compartí ya, que está en la comunidad, que se llama Piensa en Haskell, que son básicamente distintos problemas muy sencillos que tienen como el planteamiento, una serie de ejemplos y una solución. Entonces vamos a ver esto. Les recomiendo bajarlo desde el chat. Está ahí. Y nuestra herramienta de trabajo va a ser el editor Emacs. Ustedes pueden usar el que quieran. Pueden usar la shell de Haskell, que sería GHCI. La activan así, con GHCI, y es igual una shell, un prompt de Python o lo que ustedes quieran de terminal. O bien, si tienen Emacs, pueden usar el modo org, que es una forma de editar y meterle código y ejecutarlo, y queda súper bien. Entonces, de la sesión pasada, quedamos en estábamos revisando palíndromo y terminamos de revisar elementos interiores de la lista, ¿ya? Entonces, en elementos interiores de la lista, Haskell tiene estas funciones que se llaman funciones básicas de Haskell, tail, init, etcétera, que, que Haskell en general te permite trabajar con listas y las interpreta como listas directamente. Entonces, si uno hace un init de una lista, 1 2 3 me debería retornar el 1, el 1 2. Ah, ya. El, los primeros elementos, menos el último. Y si uno hace el tail de la misma lista, tail 1 2 3, me retorna los últimos dos elementos. Entonces, de una manera muy dinámica, Haskell va a interpretar, va a inferir que estamos usando un tipo entero, etcétera, y va a sacar primero los, los primeros dos o los primeros elementos menos el último, y encadenadamente, haciendo el tail, va a sacarme los últimos. Entonces, descabeza el primer elemento y el último y nos entrega con una función ya bonita los dos o los elementos interiores. Si esto lo agrandamos, tenemos ahí una lista un poquito más grande, pero también los elementos interiores. Y no hay que procesar mucho. Bueno, eh, eso comparado con lo que podría ser Rust, podemos decir que Haskell es como un tantito alto nivel. Alto nivel en el sentido como de mayor interpretación u usabilidad. En cambio, en Rust ya sabemos que, pese a que tiene muchas cosas funcionales, es un lenguaje ya bajo nivel tipo C, pero muy moderno. Yo me he dedicado a ver y comparar. En C es muy críptico. Cuesta entender o interpretar mucho de lo que sea. Hay que tener mucha experiencia. Hola ahí, Rodrigo. Y sin embargo, el problema de sacar los elementos interiores de una lista en Rust tampoco es tan complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, acá tenemos lo importante de que en Rust siempre, como ya a partir de cierto punto, hay que declarar los tipos. Vamos a usar tipos genéricos
¿Por qué? Porque más que como que sea un int o float o lo que sea, o cualquier otro valor, nos interesa tener un vector de valores de un tipo y que sean, bueno, en general en Rust para hacer cosas funcionales vamos a necesitar un clon porque todo lo que es la programación funcional, como un principio es que no va a modificar el estado de los objetos con que va a operar, sino va a hacer copias o clones y va a retornar otra cosa, u otro objeto. ¿Ya? Entonces, aquí lo importante que tenemos es que podemos extraer la cantidad de elementos de un vector y lo que es clásico en muchos lenguajes, el conteo de index en los vectores empieza de cero, entonces simplemente hacemos un slice sobre el vector que estamos entregando, que es en realidad una referencia, un array o un vector, un slide de uno, o sea, sacamos el primer index hasta el último, menos uno, ¿ya? Entonces, eso, como es un slice, lo queremos pasar a vector, porque es como mucho más manejable entregar este tipo de elementos más que valores a referencia, porque cuando entregamos valores a referencia, Rust nos empieza a reclamar por temas de los lifetime y esas cosas que son un poco más complicadas. Entonces, en lo posible, por lo menos yo recomiendo tratar de evitar los lifetime y bueno, por temas de optimización podrías llegar a eso, pero por el momento en términos de ejemplo y aprender, mejor ahí vamos tranqui. Entonces tenemos que el vector va de uno hasta el elemento penúltimo. Y de la misma manera como en Haskell, como, acá estamos ocupando un crate, lo vimos, que se llama Rust Script, que nos permite hacer este tipo de código y ejecutarlo desde orgmode o desde correr directo un script que tenga todo esto y nos va a interpretar Rust todo bien. O sea, lo va a interpretar, lo va a compilar y lo va a correr. Ahí. Y de la misma manera como en el anterior, si metemos más números, también va a hacer el recorte de los números. ¿Alguna duda? De momento estamos claros. ¿Ya? El siguiente problema consiste en obtener los n elementos finales de una lista y se ocupan las funciones que nos provee Rust. En este caso sería dado la función finales, le entregamos quiero los n elementos finales y el estándar como de Rust, o sea, de Haskell, o como por escritura general. Vamos a interpretar que cuando ponemos XS o valores así, estamos hablando de una lista. Entonces, ¿qué hace aquí? Hace un encadenamiento de obtener el valor de X, opera con una resta, una sustracción, y le dice drop tanto a XS. Vamos a ver qué pasa con, con esto. Entonces, si tenemos length, que es un valor que es lo mismo que esto, a ese len le restamos 2. Entonces, si hacemos un drop de los últimos dos elementos, o un extraer los últimos dos elementos, vamos a tener lo siguiente. Entonces, podemos operar funcionalmente esto, pero también podemos hacer operaciones de matemáticas como suma, multiplicación, etcétera. Lo que es bastante interesante. Entonces, en este caso vamos a hacer un drop de uno. Vamos a botar uno de la lista 1, 2, 3. De nuevo, Haskell drop
1 de la lista 1, 2, 3. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a votar? Sospechoso. No, es fácil, porque nos va a votar el primer elemento. Entonces, la solución es simple. Los últimos n elementos de una lista se hace con la extracción del largo menos n y dropear esa sustracción. En cambio, en Rust, vamos a ver cómo lo hacemos. Metemos código, elementos finales de lista, y tenemos añadir código. Tenemos función finales, ¿ya? Y aquí, como trabajamos con un vector y no nos interesa mucho qué elementos dentro del vector es, solamente podemos trabajar con un genérico o bien con un tipo definido, en este caso un genérico. uSize. Esa es la cantidad. ¿Y por qué uSize? Porque uSize es un entero positivo de 0 a 256, creo. Y eso nos permite trabajar directamente con los index, porque los index son de tipo uSize. Y creo que me equivoqué de 0 a 255, sino se adapta como a la cantidad de elementos. Valores. Ahí un slice a un array de tipos. Retorna un vec de t. Ahí. Muy igual a la función anterior, solo que va a cambiar un poquito lo que hay adentro. Entonces, si n es menor que valores, que el largo, entonces voy a poder operar y retornar algo. Si no, la operación sería inválida o retornamos un elemento vacío. Entonces tenemos que el index que nos interesa va a ser igual que el anterior, solamente que lo escribimos más explícitamente, el largo menos n. ¿Ya? Y retornamos, acá podemos ocupar la expresión return con valores desde el index hasta el último elemento. Y eso es un slice, entonces lo quiero transformar a vector. Entonces, si entra en esta lógica adentro, si n, o sea, si la cantidad n que le estoy dando es menor que la cantidad de valores, entonces va a entrar en esta parte y va a retornar la fracción de elementos. Si no, retorna todo. Valores de 0 hasta el final, to vec. Ok, entonces aquí no es necesario poner el else, sino lo podemos poner, como ya pasó la opción que nos interesa, la opción por defecto. Y tenemos el resultado, hay que ocuparlo. Acá nos reclama aquí el compilador, el Rust script compila y ejecuta y nos dice eso. Creamos una función, nunca la ocupamos, entonces vamos a ocuparla ahora. Println finales. Y como estamos ocupando un vector de un tipo que no conocemos, ocupamos esta forma de expresar el display de algo que tenga implementado el trait de back. Entonces, finales de un vector, un slice 1, 2, 3, 4, 5. Sería todo menos el 1, ¿cierto? Y acá, ya. Los últimos dos sería. Y ahí está. Asombroso. Asombroso. Entonces, pese a que estos problemas sean súper sencillos de resolver, nos ayudan como a entender la estructura de un programa, una función de Rust, complejizándolo poco a poco. En este caso, estamos entendiendo de que en Rust, para crear una función que opere sobre unos valores y haga cosas, vamos a necesitar que el tipo sea clonable, o sea, podamos copiar lo que estamos operando.
Si estamos trabajando con un valor o algo que no es clonable, entonces no va a poder entrar a esto. El compilador me va a decir, oye, estoy operando algo que no se puede clonar. ¿Qué cosas no se pueden clonar? Por ejemplo, conexiones a socket. Las conexiones a socket son unos, ya lo vimos el otro día en las sesiones anteriores, son unos objetos dinámicos que hacemos existir en memoria que nos permiten crear un elemento de comunicación entre distintos procesos. Eso no podemos clonarlo, es algo que existe ahí, es único, ¿ya? Entonces, es como podríamos operar los elementos finales de un socket. Podemos, o de una lista de sockets. En vez de tirar la lista de sockets, podemos hacer un hash map sobre los distintos sockets y entregar una lista de los case de esos sockets. ¿Ya? Entonces siempre, bueno, hay alguna solución para poder resolver el problema. Entonces, ¿qué viene después de eso? El siguiente ejercicio es segmentos de una lista. Vamos a buscar segmentos de una lista. Ah, ya, ahí está. Segmentos de lista. Ahí. Entonces, esto es un poquito más complejo, solo que nos pide que obtener desde un index inicial a un index final, ¿ya? O bien desde cierto index extraer desde aquí, debe ser desde el index 5 extraer tres elementos, ¿ya? Y para hacer eso usamos take, ahí vamos a ver qué hace take, y hacemos la sustracción m-1, ya sería el index, y drop, que es botar cierta cantidad. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta en Haskell y después vamos a ver cómo se hace en Rust. Ahí. Entonces tenemos lo siguiente. Ahí se me cerró el librito y vamos a buscar segmentos de una lista. Ya. Entonces el planteamiento dice definir la función segmento tal que segmento de m, n en xs es la lista de todos los elementos de xs comprendidos entre las posiciones m y n. Entonces m es el index inicial y n es el index final. Y vamos a hacer lo siguiente. En Haskell tenemos take 2 de una lista que nos va a retornar toma los primeros n elementos de una lista. Ya, entonces, dados los primeros n elementos de una lista, si quiero decir m desde 3 hasta n desde n, podemos decir 2. ¿Ya? Entonces desde el index 3 quiero dos elementos. Y para hacer eso vamos a meterle en Haskell drop m-1 sería 2 taque 2 de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y esto me debería resultar 1 y 2. Entonces vamos a alargar esto a una lista más grande.
6, 7, 8. Y bueno, sigue tomando los primeros dos. Entonces aquí me retorna vacío. ¿Por qué? Porque bueno, el index 3 es posterior al index último que yo quiero sacar. Entonces el n tiene que ser más grande que m. Si le pongo 6, vamos a ver qué pasa. Entonces m sería 6 menos 1, 5. Y n va 6, 3. Ahí sí. Entonces toma... no, perdón. Toma... Vamos a ponerle 4. Para que no tome todos. Toma 4 a partir de 3. Ya. Entonces, a partir de 3. 0, 1, 2, 3. Ya. Y a partir de 3 sería el m menos 1 sería 2. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4. Esos son los index. Y desde aquí estamos hablando entonces de términos posicionales del primero, segundo, tercero. Entonces sería primero, segundo, tercero. Pero en el caso de los index tenemos que restar 1. Por eso se resta 1 aquí en la fórmula. Y tenemos entonces m-1, 2. Y quiero tomar hasta 4. Entonces, primero, segundo, tercero sería acá, hasta cuarto. Sería 3 y 4. Ahí está. Entonces, entendiendo ya bien qué hace, lo que nos queda es resolver en Rust. Entonces, tenemos lo siguiente. Segmentos de una lista. En general, cuando hablamos aquí de lista, podemos decir array, vector o algún objeto que sea un iterable en general. Y le decimos que estamos escribiendo Rust, función segmento con un tipo clone y nucice mucice valores referencia a un array, un slice. Vec retorna un vector del tipo. Ya, bastante estándar. ¿Ya? Y verificamos que el index m sea menor que n. Acá. Y si eso ocurre, el primer elemento va a ser, o la primera parte, que sería esto, tec n de xs, sería un slice, valores de m hasta n. Ya. Y luego return first to back. Bastante directo. Si eso no ocurre, entonces retorna un vector vacío, porque se solapa, como vimos cuando tenemos los valores invertidos. Y eso, ¿cómo lo llamamos? Acá. Y ahí está. Entonces, de m a 6, del tercero al sexto valor, tenemos acá lo siguiente. Primero, segundo, tercero. Aquí tenemos que corregir algo. Cuarto, quinto, sexto. Entonces sería del tercero al sexto valor. Sería de 2 a 7. Entonces acá nos faltó operar el m-1. En general los lenguajes de programación
parten el index de 0. Hay un lenguaje que yo conozco que parte el index de 1 y si lo adivinan se ganan $100. No, pero adivínenlo. A ver quién me puede decir cuál es el lenguaje que parte los index desde 1. Entonces acá obtenemos la misma respuesta. Vamos a ver si estamos correctos, ya que Haskell es nuestro como patrón de comparación. Y nos vamos para acá, ahí, a evaluar esta función de 6, 3 y la lista que tenemos ahí. 2, 3, ya, ahí súper bien. ¿Ya? Ya. ¿Alguien adivinó qué lenguaje de programación parte los index desde 1? Buena pregunta. Tírense el nombre. Está lleno de lenguajes. Ya. Hay un lenguaje de la terminal que está en los sistemas Unix, Linux, que se llama AWK. Acá les voy a tirar un ejemplo. Batch. Supongamos que tenemos una lista de elementos. La misma lista de ahí. 4, 5, 2, 3, 1, 7, 9, 34. ¿Ya? Si esto lo leemos con este lenguaje AWK, que es en general como para hacer comandos muy sencillos, pero es un lenguaje de programación, la lectura de los elementos va a ser desde 1. ¿Ya? Vamos a ir viendo cada caso. Si le tiramos imprimir 0, el index 0 va a imprimir toda la línea que está entrando por el stream. Ahí. Si imprimimos 1, va a tirar el primero, 4. Si imprimimos 2 y así. Si imprimimos NF, que es la cantidad NF es la cantidad de elementos que tiene, va a tirar 34. NF solo es 8. Entonces, si bien es casi un estándar que los index partan de 0, por temas de memoria, de tablas, es que mejor que parta con 0. No todos los lenguajes parten los index con 0. Un dato para la Wikipedia. Ya, entonces, volviendo a Haskell, ya nos empezamos a meter con cositas de otras expresiones y un poco de geometría. Entonces vamos a ver de qué nos pide el área del triángulo. Entonces, son cosas básicas, pero vamos a hacer un dibujito. Vamos a llamar a la tableta. Ya. Entonces, en general, el área del triángulo. Tenemos un triángulo de 3 lados. Y la fórmula más conocida es en base a la altura del triángulo. Y la base. Entonces, área del triángulo igual base por altura partido en 2. Pero a veces ocurre de que este valor, la altura, que es un valor que uno tiene que calcular o medir o lo que sea, no existe. Pero sí existen los valores de los lados, que sería A, B y C. Entonces el área de un triángulo, usando los lados ABC, sería la raíz de esto. ¿Ya? Entonces S por S menos A por S menos B por S menos C, en que S es igual a A más B
más C medio. Es bastante simple y es directo para obtener el área del triángulo sin calcular la altura, que a veces no se puede. Entonces, ¿qué expresión nueva tenemos acá en Haskell? Tenemos lo siguiente, tenemos que eh, si no existiera esto, ya, la relación sería la raíz cuadrada, SQRT, de la semisuma de los lados por la semisuma menos A, semisuma menos B, semisuma menos C. Y S es una definición que se establece al crear la función, en que S va a ser la semisuma. Es muy similar a algunos usos de la misma expresión where en Rust. En Rust el where se ocupa para definir traits, ¿ya? Pero la lógica de eso es muy parecida. Entonces tenemos que el área del triángulo 3 4 5 5 más, ya que son elementos separados, va a ser lo siguiente. Me reclama ahí y ahí estuve revisando que hay una forma de definir funciones multilíneas con esta expresión como una especie de comentario, y ahí sí me retorna de manera correcta el área de un triángulo de lados 3 4 5. ¿Cómo lo hago esto en Rust? Vamos a ver. Para hacerlo en Rust, la función es la misma. Como es matemática, las matemáticas son universales y van más allá del lenguaje en sí, en particular. Este ejercicio que estamos haciendo acá ahora pueden hacerlo dual con Python, dual con JavaScript, lo que quieran. Lo importante es que tenemos un montón de ejercicios de matemática resueltos en Haskell, y de ahí podemos hacer la parte como funcional de Python, la parte funcional de JavaScript o lo que ustedes quieran. En este caso, como es taller de Rust, estamos haciéndolo con Rust. Y lo bueno de Rust es que es súper rápido, optimizado y todo lo que ya se ha hablado un montón. Entonces el área del triángulo, ahora sí nos ponemos más exquisitos, le tenemos que decir qué tipo de valores estamos ocupando. F64. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de distancia son valores reales matemáticos, en el sentido de que son valores no enteros que tienen decimales y cosas así. Entonces, el tipo que más se aproxima a los valores reales, que sería como la versión digital de los valores reales, es el F, los flotantes o double, o depende como en qué lenguaje estén. Entonces, ABC, entradas, y retorna el área del triángulo, también tiene que ser un valor de tipo flotante, un F64. Y tenemos lo siguiente: let S A más B más C partido en 2.0. ¿Por qué punto cero? Porque la operación flotante requiere que todos los valores y constantes que ocupemos sean de tipo flotante. Y ahora lo que hacemos es llamar a la función cuadrática de la raíz cuadrada SQRT de la semisuma por semisuma menos A por semisuma menos B por semisuma menos C. Y esa sería la definición de un área de triángulo. Y tenemos que de manera similar hace el cálculo del área del triángulo y muy rápido. Y para comparar con Haskell, ahí, 6. Perfecto. Ya, pero esto tiene un problema. ¿Alguien me puede decir qué problema tiene?
O sea, en términos de programa está súper bien, pero hay un problema de concepto matemático, de lógica, que también va a reflejar en un problema de computación. Ya, vamos a ver el problema. Cuando hablamos de estas figuras triángulos y sabemos que tienen tres lados, A, B, C, puede suceder que eh, A más B sea menor estricto que C. Y eso me va a reflejar en una figura así, que ni siquiera va a poder cerrar el triángulo. Y así con cada pares de lado. Entonces, para hacer una buena función en sentido matemático, tenemos que validar qué sucede con estos casos. Porque en esos casos, eh, el área del triángulo no va a existir. Podemos decir que es indefinida. Porque para que exista un área del triángulo, primero tiene que existir un triángulo. Y para que exista el triángulo tiene que cumplirse que ocurran el contrario de esta condición. El A más B o A más C o B más C sea mayor que C. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede pasar, ¿por qué mayor estricto? Porque puede pasar que tengamos C, tengamos A por un lado y B por otro, y juntos hacen en realidad una línea, que es el caso como límite. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Vamos a ver. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo, con la propiedad de los lados de un triángulo. ¿Ya? Entonces, para verificar que los lados de un triángulo sean efectivamente lados de un triángulo, tiene que ocurrir lo siguiente. Tiene que ocurrir que el lado A sea menor que B más C, estricto, y inclusivo y lógico, el lado B sea menor que A más C y también ilógico el lado C sea menor que A más B. ¿Ya? Y ahí sí podemos decir, ¿es un triángulo? Sí, es un triángulo. ¿Qué pasa si acá me voy a un valor muy chico? Entonces eso, 3, 2, 5, no existe un triángulo de lados 3, 2, 5, o 2, 3, 5, o 5, 3, 2. Ya, da lo mismo el orden. ¿Cómo lo definimos en Rust? De la manera siguiente. Y es muy sencilla porque acá vamos a incluirlo directamente acá. Triangular. Ya. Y esto va a retornar un booleano. ¿Cuáles son los argumentos? Los mismos lados. Ahí. Y la lógica es la misma. Hay cosas que van más allá de los lenguajes, como lógicas booleanas, propiedades matemáticas, expresiones regulares. Como ven, no solamente es aprender un lenguaje específico, sino lógica de programación, matemática, geometría, gramática, etcétera. Y acá, en vez de solo un F64, vamos a ponerle un option de F64. Y así controlamos que esto en verdad me retorne un F64 o si no es posible me va a retornar un none. ¿Se acuerdan que option es un enum? Entonces hacemos la verificación triangular ABC
Y acá, en vez de consumir el ABC, lo vamos a referenciar. Ya, ahí, ahí, ahí. Esto en RAS es muy sencillo. En C ya se pone marciano. Y tenemos la solución ahí. Pero como es un option, nosotros tenemos que encapsularlo dentro de un sum. ¿Ya? Si eso no ocurre, entonces retornamos un none. Y acá la verificación... Uy. Acá me dice no está implementado display. Ahí el compilador. No es que esté malo. Y acá es... Some... return. Me dice... Ahí. Y consider borrowing. Ok, ok. Vamos a dar referenciar ahí. Ahí sí. Entonces, si el triángulo es válido, entonces me va a tirar un valor correcto dentro de un sum. Si no es válido, entonces me va a decir none. ¿Le gustó? ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí? Aprendimos de Rust, ¿no? Esto no, esto no existe en Python. En Python es más rústico. Sí, Rust es muy elegante en estas cosas. Como controlar como los resultados buenos, malos y cosas así. Y seguimos. Seguimos. Ya. Módulo de un vector. Esto es ya geometría. Si han tomado ramos de álgebra y cosas así, para entender súper bien. ¿Qué es un vector? Aunque hemos ocupado como elementos vector y cosas así, como en programación, el vector es un término matemático, incluso físico, que es como cuando primero se ve, en que cuando tenemos en el plano cartesiano, un punto x, y, o en hiperplanos con muchos valores, tenemos un punto. Esto es un punto. ¿Ya? Y vector es la flechita desde 0,0. En este caso estamos usando 2D. ¿Qué quiere decir la flechita? El vector B va a ser X en Y, el eje Y va a ser Y en J. El tamaño de un vector o tamaño o norma va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Es bueno entender estas cosas de manera visual o manera conceptual antes de meterse a programar en el lenguaje que quieran. Porque si se entiende bien, se programa bien y no al revés. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que un vector, en este caso va a ser un punto, o sea, un vector que se define con dos valores, x e y. No nos interesa la expresión el y tongo y gorrito o el j gorrito, sino que tiene los dos valores y sabemos que es un vector. Suponiendo que estamos en un programa más grande, extraemos como los dos valores del vector y lo operamos y a ver qué tal. Y acá en Haskell existe el directo SQRT y Haskell infiere el tipo de valor que va a operar. Y como esto es al cuadrado, esto va a ser siempre positivo. Y lo va a hacerlo bien. Ahora, en Rust, vamos a ver qué pasa.
eh, tamaño de vamos a ponerlo entre comillas porque no es el mismo vector clásico de elemento o objeto de RAS, sino en términos conceptuales matemáticos. Que hay cierta familiaridad, pero eh, a, a veces puede no ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el vector de RAS como el objeto trabaja con elementos de distintos tipos. Hay tipos que no son simplemente puntos en el plano. Entonces, función mayor rec, eh, bah, estaba muy arriba. Eh, tamaño vector o módulo vector. Entonces, el módulo vector también traigo F64 y también un F64. Y el módulo me va a retornar un F64. ¿Tenemos la seguridad de que siempre va a ser un F64? Pregunta. ¿Tenemos la posibilidad de que sea negativo, se indefina? En este caso, no. Pues el vector puede ser a cualquier parte y va a apuntar siempre el módulo a un valor positivo. Entonces, ¿SQRT existe? Yo diría que sí, pero con F64, cuidando de que sea F64. Y el x al cuadrado en RAS me molesta porque no todo se puede operar tan directamente, sino que es ser explícito. Entonces, decir F64, eh, ocupamos POW, pero con F. Ya, x a la 2.0 más eso. ¿Ya? Pero como también en RAS podemos definir funciones, ya eso se puede simplificar. Podemos hacer una lambda ahí, POW 2 F, X F64 POW, POW F de X a 2.0. Entonces después llamo acá abajito POW 2 de X más POW2 de Y. Y eso ya también debería ser válido. Acá con punto y coma retorna un float y print ln módulo vector 3, 3,4. Lo metemos aquí y sería módulo vector 3.0, 4.0. Igual me retorna 5. Súper bien, súper bien. ¿Ya? Ya, y ese es ¿alguna duda? ¿Alguien hizo un switch? Ya, no veo ninguna duda. Entonces, súper bien. Eh, sigamos con cosas geométricas, ya que son cosas sencillas y todo nos puede resultar bien. Entonces, ¿Me escuchas? sí, sí. Perdón. Solo tenía una duda, si se puede definir un operador ¿Cómo? entre... Si se puede definir un operador Sí. En, definir la Haskell cla- en cla- base de esto. claro, en RAS está lo que se llama los traits, en que hay operadores como suponte el igual igual. Entonces el trait para como activar el igual igual entre dos objetos es Q. O para activar el comparador de mayor que, menor que, tenéis que activar el trait o implementar partial EQ. Así, hay como un conjunto de traits que son de operadores. Entonces, para activar como los símbolos operadores en RAS, tenéis que buscar los traits que correspondan e implementarlo en un objeto. Suponte si tú creas una estructura punto,
Entonces te interesa que el punto sea comparable. Entonces para que sea comparable dos puntos tenéis que ver si es EQ o algo más. ¿Ya? Esos son los que existen, pero puedes definir el propio, por ejemplo, crear este sombrerito para que puedas elevarlo al cuadrado. Ah, no he visto, pero podemos investigar. Mira, a ver. Tu propio trait o algo así. s- Busquemos. A ver, RAS, operator. Es que, ¿cachai que existen los operadores bitwise? Que en general en los operadores bitwise están la barrita, el ampersand solo, está el gorrito, está el shift para la derecha y para la izquierda. Entonces, este símbolo, el gorrito, ya está reservado. En, Ah, ok, en, puede ser. en Python no podía ocupar gorrito, o sea, cuando sí ponéis gorrito no es un exponencial, sino es para hacer un 2 al cuadrado tenéis que meterle dos estrellitas, un 2. Y ese es 2 al 2, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, así son los lenguajes y tienen que decantarse. Y como Bitwise es más bajo nivel que operaciones matemáticas como generales, entonces tiene la prioridad que el gorrito sea. Creo que el Bitwise es el SOR, si no me equivoco. Sí, sí. Entonces tendríamos que poner el doble asterisco, por ejemplo. Inventar un Claro, claro. A, a- trait para el doble a ver, asterisco. busquemos RAS Operator POW. Veamos, bueno, está en Stack Overflow y ya lo busqué. No existe porque ese es el operador bitwise. Entonces 2 bitwise con 10. ¿Ya? SOR. Cierto. Bueno, hay que escribirlo. No, ahí te dice, ¿viste? El gorrito es el SOR operator. No, no, no hay nada que no simplifique este pequeño problema. Sobre todo para quienes ocupamos o trabajamos mucho con matemáticas. Bueno, eh, así es la vida. Wow. Pero en Haskell tiene prioridad las operaciones matemáticas sobre las operaciones bitwise. Por eso son lenguajes dedicados a cierto como tipo de cosa. Sí, pues, hecho por matemáticos. ¿Ya? Entonces, ¿en qué estábamos? Es el triangulito, el rectángulo mayor. Entonces, un ejercicio simple geométrico, tenemos rectángulos y nos dice compárame los rectángulos. Ya. ¿Por, por qué podría decir es importante algo tan sencillo? Porque hay que saber que los objetos o los elementos se construyen en base a ciertos parámetros. Los parámetros de un rectángulo son dos, A y B. Acá A' y B'. Entonces, ¿cómo sé que un rectángulo es mayor que el otro? Por el área. Área, área del uno versus el área del 2. ¿Ya? La manera sencilla de hacerlo es teniendo los parámetros y así extrayendo el área, que en este caso la solución es multiplicar los parámetros por sí y ver si es uno o el otro. ¿Qué es lo interesante de este problema, de la solución? De que hace lo que se llama pattern matching. Pattern matching también existe en Rust y vamos a ver cómo podemos implementarlo. Acá lo que hace, como ya comenté, es una definición multilínea de la función y para declarar la función multilínea en Haskell o en la REPL hay que activar este comentario especial que le decimos acá abre el contexto de definición de función y acá cierra contexto de definición de función. ¿Y qué hace? Calcula el área del triángulo uno, del rectángulo uno, área del rectángulo 2. Y si eso pasa, si el área del uno es mayor o igual que el área del 2, entonces esto.
otherwise es una palabra especial de Haskell que es el como por defecto. Y si no ocurre eso, ocurre lo otro, obvio. Y en Rust vamos a ver lo siguiente. Vamos a implementarlo de dos maneras. ¿Ya? Comparar rectángulo. Entonces la primera manera es como ya lo tengo por aquí anotado. Dice función mayor rectángulo. Ya. Y tenemos rectángulo 1 que es una tupla F64 F64. Rectángulo 2 también una tupla F64 F64. Como ven, aquí no estoy definiendo ninguna estructura especial, ningún tipo especial, sino ocupando los tipos base y tupla. La tupla es como una forma muy sencilla de establecer una estructura, una serie de valores. F64, F64. Entonces, en base a la comparación de lo que entra, voy a retornar una tupla de valores. Y no tengo identificado rectángulo 1, rectángulo 2, sino voy a retornar como los parámetros de rectángulo que sea de mayor tamaño. Entonces la implementación 1 va a ser así. A, B igual R1. C, D igual R2. ¿Qué hace esto? Esto me permite extraer los valores de una tupla por separado. Es muy similar a lo que se puede hacer en Python también. Creo que en C igual se puede, pero ¿para qué nos vamos a complicar con C? Entonces sí, y es muy bacán no complicarse con C sabiendo que Rust permite alcanzar como rendimientos muy parecidos o mejores, no sé si mejores, pero muy a nivel de C. Y es mucho más entendible que código C. Ahí está. El código C es como copto así. Return A, B. El que sepa copto, que levante la mano. Entonces, si acá ocurre la misma relación de arriba, solamente que no estoy haciendo pattern matching, solo condición básica, retorno la primera. Si no existe, si no cumple la condición básica, voy a retornar esto, C, D. O es el uno o el otro. Y después abajito llamo la comparación de rectángulo 3,4 con rectángulo 2,5 y 5,3. Que son, a primera vista es difícil decir cuál es más grande, ¿cierto? Entonces ocupamos un computador para que nos diga cuál es más grande. Esa es la gracia de los computadores. Y acá tengo un punto. Vean que es bueno, es súper bueno el compilador. Nos dice dónde tenemos las pifias. Y ahí está. El rectángulo mayor es el segundo. No hay nada semántico, no hay ninguna gramática, sino parámetros de rectángulo. Ni siquiera el lenguaje o el computador sabe que estamos hablando de rectángulo. O sea, solo no, puede ser la función acá g y llamamos a la función g. Algunos compiladores como que o lenguaje o programadores ofuscan las operaciones con poniéndole nombres raros a las cosas que no sean entendibles. Pero en general en el mundo del software libre, open source, es súper recomendable para el entendimiento general como hacer buenas declaraciones de funciones, de variables, etcétera. Entonces tenemos esto, mayor rectángulo, pero nos gustaría hacerlo con pattern matching. Vamos a hacer un experimento. Entonces vamos a copiar tal cual esto y lo de adentro de la función vamos a... ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Sería
match. Eso. Match A por B. Ya. Es el resultado de A por B a 1. Y acá le pongo if a 1 y le digo let a2 igual C por D. ¿Ya? If a1 va a ser mayor o igual a a2. Si ocurre eso, entonces retorno A, B. De otra manera, es barrita, es el valor por defecto, retorno C, D. ¿Ya? Que en este caso va a ser otra forma de expresar lo mismo. Y va a ser lo mismo. Ahora, ¿cuál ocupar? Podemos entrar a discutir eternamente una discusión bizantina. A veces es más claro uno, otras veces más claro otro. ¿Alguien tiene una opinión al respecto? Que dice Crowcat. Ya, súper bien. Mejor no opinar ante problemas de otro nivel filosófico. Bueno, ¿qué opinión uno tiene de la experiencia en general? Pues a veces es más fácil una forma u otra. En este caso es lo mismo, así. Solamente que yo creo que la segunda forma es más declarativa, en cierto sentido. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Responder a qué cuadrante pertenece un punto. ¿Ya? Estamos hablando de plano cartesiano. ¿Por qué es importante trabajar con cosas geométricas o manejarlo en cierto sentido? Porque hay muchas cosas geométricas, desde interfaces gráficas, que son cosas pura geometría, juegos, afiches, trabajar con SVG, HTML, muchas cosas que tienen interacción con los usuarios tienen que ver con geometría, posicionamiento, etcétera. Entonces, si hay un punto aquí, aquí y aquí, entonces tenemos que decir cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4 y acá si es 0,0, cuadrante 0, que es un caso que en el libro no aparece, pero es importante considerar. Entonces, ya. Entonces tenemos la solución en Haskell, que sería también un pattern matching del cuadrante, en que se le entrega el punto, pero el lenguaje no sabe que estamos hablando de un punto, sino un par de valores. Y dado el par de valores, según como si es positivo o negativo, entonces va a entregar 1, 2, 3 o 4. De otra manera va a entregar 0. ¿Ok? Entonces aquí si es 0,0 voy a borrar el resultado. Si es 0,0 está ahí. Para quienes se pregunten cómo es posible que esto haga la operación del lenguaje y yo le ponga el lenguaje y lo ejecute, pues por detrás esto está corriendo la REPL de Haskell. Está ahí. ¿Ven? La acaba de correr lo que yo ejecuté, lo mete ahí y lo carga y extrae el resultado. Así que es muy bacán este sistema org-mode de Emacs. Y ahora, ¿cómo lo hacemos en Rust? ¿Alguna idea? Bacán, sí, muy bien. Muy buena respuesta. Entonces, para hacerlo en Rust
vamos a hacer cuadrante de un punto. Ya, y en esto, porque es muy entretenido hacer el trabajo dual de Haskell Rust, porque ya hemos conversado varias veces de que Rust extrae o saca muchas ideas de Haskell. De mi conocimiento, Haskell es un lenguaje funcional muy bueno y potente que tiene muchas cosas implementadas interesantes que otros lenguajes ya más clásicos como Python, JavaScript y etcétera están implementando sus cosas funcionales. Y Rust. Entonces tenemos esto, declaramos una función. También no le estamos diciendo que es un tipo punto ni nada, sino le entregamos los dos valores. F64. Eh, Vamos a decirle que es un U8 positivo, U8 de 0 a 256, porque son cuatro valores. No sé si hay un tipo positivo menor de un U3 o un U2, pero da lo mismo, o sea, en términos de memoria, súper simple. Y de ejemplo. Entonces tenemos pattern matching con de la tupla. En este caso, esto es nuevo. Hasta el momento hemos hecho matching, excepto el ejercicio anterior. En las otras sesiones matching en general de enums. Enums que sabemos sus distintos casos. Tenemos que match de x, y. Entonces tenemos de nuevo primer caso x, y. Y aquí controlamos los valores de x e y. X mayor que 0 y mayor que 0. Como estamos hablando de flotantes de y, para que sean comparables, tenemos que entregarle un flotante. Y retorna 1. Y después de eso, copio varias veces eso, los cuatro casos. Y hay un caso por defecto en que va a ser el cuadrante 0. Y aquí tengo que cambiarle la orientación del comparador. Ahí, menos, menos, y ahí. Más para la izquierda. Ahí, ahí. Esto es 2, 3 y 4. Y ya con eso, como ven, son prácticamente iguales las soluciones. O sea, al final en Rust lo que pide Rust es como ser más claro en los tipos con que se está trabajando, más estricto, ¿ya? Pero la solución lógica matemática es la misma. Y vamos a probar qué tal acá con distintos puntos. Vamos a hacer el cuadrante 0 y después eh, punto 0,0. Vamos a hacer dos casos más, un 3,4 y el punto negativo negativo. Entonces 3 y 4 menos 3 menos 4. Ahí. Y súper bien, súper bien. Entonces es súper buena la solución y el uso de pattern matching que nos permite hacer casuística. Y no solo casuística, después vamos a ver de que hay pattern matching sobre estructuras y los valores internos de las estructuras, que es súper entretenido, pero en problemas futuros. Y lo bueno es que a lo largo de las distintas sesiones hemos ido aprendiendo distintos casos y formas de usarlo de manera mucho más orgánica que atocharse con un montón de casos distintos de forma y uso de estas cosas que son más o menos nuevas. Porque es como el match, es como el switch moderno, solo que permite más cosas como comparaciones lógicas. Switch, no, por lo que tengo entendido, no permite hacerlo. Los lenguajes que tienen switch, Python no tiene, C sí, JavaScript creo que sí. Eh, Otros problemas interesantes. Vamos a ver. eh,
todas estas son problemas muy sencillos de hacer, así que vamos a ir hasta el problema, este problema, la distancia, distancia entre dos puntos, ya, porque aquí vamos a ya a ponernos creativos, vamos a usar otras cosas de Rust. Distancia entre dos puntos. ¿Ya? La solución sencilla de Rust, o sea, la solución sencilla que es como la copia directa de la solución Haskell sería distancia P1 F64 F64, lo mismo que arriba en los otros problemas, P2 F64 F64 nos va a retornar la distancia, es un valor flotante F64 lineal de una sola dimensión, y la solución tiene que ver con la raíz cuadrada de las diferencias. Entonces por ahí había una raíz cuadrada de esto. Entonces tenemos la distancia, la raíz cuadrada de las diferencias al cuadrado. Entonces acá tenemos POW de x, y o x1 x2, en realidad para ser más claro, a y b, y a menos b al cuadrado. Entonces acá va a ser la extracción de los elementos de la tupla es posicional index desde 0. Entonces P1, 0, P2, 0. Y los i sería P1, 1, P2, 1. Ya, esta es una solución buena, pero como estamos usando elementos muy básicos para ya problemas que requieren manejo de elementos más complejos, se torna medio críptico. O sea, cuando ya uno empieza a rescatarle posiciones a las tuplas y cosas así, ya se empieza a poner raro. Entonces uno tiene que ya avanzar un poquito en la creatividad de la solución, o es lo que recomiendo. Ustedes lo hacen como quieren. Entonces acá me debería retornar un buen resultado. Correcto. Pero vamos a hacer una solución ya más bonita. Y una solución bonita requiere lo siguiente. Vamos a crear una estructura punto. Al fin, algo de lo que hemos aprendido de Rust. Que va a tener un X F64 y un Y F64. Ya. En general, las estructuras, para poder visualizarlas en un print, debería tener un debug. Y como estamos haciendo programación funcional, seguramente vamos a necesitar clonar. Ya, eso como base. Vamos a implementar sobre punto la creación de nuevos elementos, dado un X, un Y, F64, y ese new va a ser público. Ya, voy a poder usarlo así libremente. Va a retornar un self. Ese self quiere decir que es un punto. Ya, ahí. Y ¿cómo se crea el self? En este caso directo. Self de x, y. Ya, yo, ahí. Ya, a veces estas cosas automatizadas no son perfectas. ¿Qué además voy a hacer? Voy a implementar otra función que va a ser la instancia de yo de este punto o esta instancia de punto con otro punto que le voy a entregar, y también va a ser una función pública, distancia. Y como ven, poco a poco vamos teniendo claridad de lo que estamos haciendo. O sea, Rust te puede atosigar
con su montón de detalles, pero gracias a estas sesiones de programación funcional vamos aprendiendo como a usar lo que nos ofrece Rust desde poquito. Y en este caso una distancia es un valor F64, ya eso ya es estándar. ¿Cómo sabemos que es un valor F64? Pues esta intuición viene de, bueno, de la formación matemática. Para como saber de esto de geometría hay que meterle mano a las matemáticas, practicar y estudiar esos temas. Y nuevamente acá ocupamos la implementación de esto, arriba, ahí la copiamos. Y en este caso vamos a ser mucho más claro, porque en vez de ocupar el 0, que no sabemos qué es el 0, ocupamos x, que queda mucho más claro que estamos ocupando x. Y en este caso el i y el i. Y ahí queda muy bonito, muy bonito. Y ahora sí vamos a crear dos puntos de manera formal. Y esos dos puntos vamos a calcular la distancia entre uno y el otro. Y podemos verificar que podemos hacerlo al revés y debería dar lo mismo. En un test esto debería funcionar, debería ser ahí. 2 con P1. ¿Ya? Entonces estos dos valores debería dar lo mismo. Y que, que nos retorna... no todo es tan bello. Ah, ya. Acá P1 va a ser self, porque es este. Y P2 es P nomás. Ya. Hay que tener ojo con los nombres principales. P. Ahí. Y nos dice add punto y coma. Rust es un lenguaje de los puntos y comas. Y ahí está. Exactamente nos da el mismo valor. Entonces, ustedes como programadores, aprendices, ¿qué solución les gusta más? ¿O por cuál se decantarían? ¿Una que tenga como la solución directa o una que tenga como un diseño ya como claro y estructurado? ¿Cierto? Mucho más bonita. A ver, en el mercado laboral que predomina en Rust, ¿más funcional o más objetos? Es que por lo menos en las cosas que yo hago, uno declara distintos objetos, pero para como operar listas de objetos y hacer cosas, lo funcional es súper bonito y entretenido. Porque, bueno, hay vectores de objetos y uno los opera, les mete cosas y extrae. Entonces, no son, personalmente te puedo decir, no es un estilo, no son contradictorios, no es como decir, sé funcional para siempre y por siempre. A veces tú tenés que usar objetos que cambian su estado como sockets y cosas así, y no queda otra. Y en el mismo Haskell te dice, hay cosas inevitables como los streams, sockets y cosas que cambian su estado y bueno, eh, para poder trabajar con el mundo real tenéis que activar esa parte. Pero en general, por ejemplo, ¿qué tiene muy similar Haskell de Rust? Que o data type con que trabaja Haskell y Rust son no mutables por defecto. Entonces, si tú quieres que algo cambie, como una conexión socket o lo que sea, tienes que decirle esto es mut o mutable. No me acuerdo bien cómo era la sintaxis, pero es lo mismo que en Rust. Y bueno, el mercado laboral de Rust yo creo que se va a abrir enormemente de aquí en adelante porque se ha visto que Rust es un lenguaje que puede ser difícil de aprenderlo por las complejidades que hemos visto que tiene, pero ya llevamos cerca de 30 horas aprendiendo Rust y ya lo estamos manejando bien.
Y tiene como las ventajas que es súper eficiente, con poco consumo de energía, poco consumo de memoria, etcétera. Sí, es que en blockchain no te recomendaría meterte porque es como entre medio, muchos son como medio de estafa y son cosas inestables. Puede que te paguen un montón de plata, pero bueno, no todo es plata. Hay cosas éticas también, ¿cierto? Entonces blockchain yo crearía soluciones de blockchain no para temas de dinero, sino para como gestión de tiempos de trabajo, proyectos colectivos que requieren como controlar como el aporte de cada uno. Ahí yo creo que sería súper bueno hacer proyectos blockchain no monetarios. Pero en general son, o si no todos, cosas de plata estafa. O cosas que son pura especulación. Y si uno aprende estas cosas y tiene como la voluntad de aportar a la humanidad, no es para hacer cosas de especulación y enriquecer a unas pocas personas. Bueno, esa es mi visión. Entonces, ya vimos que pese a que podrían haber soluciones muy simples y directas para estos problemas en general matemáticos que son aquí, se empieza a ver feo cuando ya uno hace cosas complejas, como trabajo con tupla. Entonces, cuando ya nos empieza a costar como identificar los elementos de una solución, uno ya puede empezar directamente a crear estructuras, implementar las funciones y meterle como más chicha a las soluciones. Y acá vemos que la solución, aunque es más texto, se ve mucho más claro qué es lo que estamos haciendo. Y en el caso de estos lenguajes que necesitan comunicar lo que están haciendo a otros seres humanos, es mucho mejor como decir, estamos trabajando con un punto y ese punto tiene estas funciones o métodos implementados y la. Entonces vamos a seguir con la siguiente solución que es muy parecida, pero vamos a requerir otra cosita más de implementación. Entonces, eh, el punto medio entre dos puntos. Dos puntos. Vamos a hacer un dibujito. Entonces, casi todo esto es puro trabajo en el plano de ejes cartesianos. Entonces tenemos un P1, P2. El primer problema era la distancia, que era distancia. Entonces P1 tiene un X1 y 1, P2 tiene un X2 y 2. Y el problema de ahora es encontrar el P medio. Y es súper sencillo. Básicamente es copiar y pegar lo anterior, salvo de que vamos a cambiar la función. En vez de distancia vamos a ocupar otra. Pero vamos a copiar y pegar lo que ya tenemos para ahorrar. Entonces no hay que volver a escribir todo, sino copiamos y pegamos y modificamos lo que hay que modificar, lo que estamos viendo. Distancia no se ocupa, el compilador me va a reclamar, entonces lo borro. Pub fn punto medio. Entonces va a ser con este punto respecto al otro punto, self. Y va a retornar otro punto. No es ni el punto inicial ni final, sino un punto del tipo punto que está justo en la mitad. Y es fácil porque calculo el xmid como self.x más p.x y lo parto en dos puntos. El punto 0 hay que tener ojo ahí. Y mid igual self.x
I más P, P.I 2.0. Y puedo hacer lo siguiente, dos formas. Retornar un punto con x, x mid y mid. ¿Ya? Y otra forma de hacerlo es lo siguiente, es en vez de punto, yo le digo self. ¿Ya? Pero no vamos a ocupar esa, vamos a ocupar los recursos que tenemos disponibles. Entonces, para hacerlo más bonito, vamos a llamar a self, pero vamos a meterle a new, xmid y mid. Entonces, sabemos que en este imp punto, el self es punto, y vamos a ocupar el método new para crear un objeto de punto. ¿Ya? Y ese self con mayúscula es el tipo, la clase, no es la instancia. El self con minúscula es la instancia. Como ven, es como... Aquí hay gente que no le gusta mucho decirlo, pero es como programación orientada al objeto sin herencia. Solo que es orientada como al... en Python he visto que le llaman como protocolos o interfaces en que uno declara las clases y las hereda por implementación. No como herencia clásica. Pero bueno, a la gente que es más práctica le da lo mismo. Eh, Al final funciona súper bien. Y acá, además, señores, vamos a hacer una implementación de display para mostrar de una forma especial punto. Entonces, para implementar display, que es una forma de imprimir el objeto punto sin usar la llave con dos puntos y eso, lo implementamos de la manera siguiente. Entonces, llamamos al trait display. Entonces, el trait display viene de format display y a punto. Y esto es muy estándar. El objeto en sí mismo, la instancia. Después le tiramos una referencia mutable a formato, a formatter, un objeto formatter, que es como tiene que ser definido así. fmt result. Ahí. Ya. Y luego adentro, ¿qué es lo que le metemos? Retornamos greet. Y ese greet es una macro. Y acá le ponemos cómo voy a mostrar el punto. El punto lo voy a mostrar como un paréntesis redondo con dos elementos ahí. Y esos dos elementos van a ser self.x, self.y. Y eso es lo que me va a retornar. Y así yo voy a poder mostrar el punto como elemento como de manera natural. Entonces, acá la implementación de punto medio. Uf, ahí. Ahí está. Y no sé, ahí me dio el color. Entonces el punto medio entre 4,5 y el punto 8,9 lo voy a expresar el print así. Directo con el curly brace, sin el dos puntos así, porque eso es para llamar la forma de back. Y cuando lo pongo así y tengo implementado display, entonces me lo va a mostrar y no me va a reclamar el compilador. Y ahí me reclamó el compilador. Entonces, ahí me dice el compilador structs. Ah, ya. Me pifié. Le dicen typo a los errores de typo, de tipeo. Ahí está. Entonces, el punto medio entre 4,5 y 8,9 es 6,7. Entonces, acá
la verbosidad de la palabra punto no aparece porque yo tengo implementado display. ¿Qué pasa si yo acá le pongo la palabra punto? Y va a aparecer abajo en el display. Y bueno. Haskell tiene trabajo con números complejos de manera directa. En este caso, no ocupa números complejos, sino sigue ocupando tuplas de valores. Y en Rust hay que cargar un crate. Pero yo creo que por el tiempo que llevamos en el estudio ya estamos bien. Y tal vez en unas cuantas sesiones más volvemos a la programación funcional y vemos algunas cosas bonitas del libro de ejercicio. Sería bueno que los vayan haciendo y vamos aportando cuáles son los ejemplos interesantes a resolver. ¿Alguna duda, pregunta, aporte, consulta? Como ven, haciéndolo así poco a poco no es complicado. Sobre todo que tenemos soluciones ya listas de Haskell en Rust. Es como meterle un poco más de inventiva y creatividad y tener cosas, dejarlo bonito. Y es bacano, o sea, no se vuelve complejo cuando se hace así. Sí, los códigos de cada sesión los subo en el chat del Telegram, comprimido en un archivo, dice sesión tanto punto zip y, y subo los apuntes y el video y todo. Así que no se preocupen de eso, que ya va a estar. Es cosa de meterse al chat. El core de todos los contenidos está en el chat. El tema no lo subió a un repo porque es un hueveo el tema de la gestión de los... Cuando hago un proyecto cargo, me crea un punto git y hay que como meterle el git ignore, es un rollo, es mejor lo sé, ¿ya? Y eso, tomen el libro, practiquen, hagan proyectos y cosas. Sí, ahí podemos conversarlo para irlo subiendo todo en un repositorio, ¿ya? Es cosa de darse el tiempo y hacerlo. No me lo he dado. Y eso, practiquen, hagan proyectos y yo creo la próxima sesión ya vamos a ver eh, SQL, que es lo que me estaban pidiendo, y otros temas que son interesantes de ver, como WAssembler y cosas así, para empezar ya a ver cosas que están visuales, que se vean, interfaces gráficas, todas esas cosas, poco a poco. Ya, buena semana a todos y todas. Gracias a ustedes por participar. Pues